Hola, uy. Hola a todos. Primero, gracias por venir, a los que estáis aquí y a los que estáis online también. La verdad que es una alegría ver un montón de caras jóvenes aquí en la sala y conocidas. Hoy para nosotros es un día importante en cierto modo porque hoy empezamos esta iniciativa que nace desde el Grupo Joven, que se llama Arquitectura Jóvenes y que de momento va a empezar con la conferencia de hoy, que esperamos que después continúe con más conferencias de arquitectos andaluces, jóvenes, que nos sirvan de referencia, de inspiración, con los que nos podamos sentir identificados por el tipo de arquitectura con el que trabajan de nuestra tierra. Y bueno, de momento va a comenzar siendo eso, pero tenemos pensado que sea mucho más, que sea todo lo que los jóvenes nos pidáis que sea. Es decir, que Arquitectura Jóvenes englobe todo lo que necesitéis que el colegio os aporte a nivel cultural o a lo que nos vayáis demandando, que puede englobar pues periplos, viajes, temas de formación, lo que vayamos viendo a lo largo de estos próximos meses, los que iremos proponiendo nuevas iniciativas, pero siempre con un feedback con vosotros para que esto tenga sentido para todos y que todos podamos enriquecernos y aprender juntos. Y bueno, como he dicho, damos comienzo hoy con la conferencia de CM4 y ahora continúa mi compañera Carmen. Como ha dicho Ana, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí, también a los que están desde su casa conectados online. Esta iniciativa de Arquitectura Jóvenes queríamos que empezara con esta conferencia por parte del estudio de Sevilla CM4. CM4 es un estudio de Sevilla formado por 4 arquitectos que son Pablo Cuñado, Rafael Slater, Manuel Diz y Javier Verdugo. Hoy nos acompañan Pablo y Manuel. Y queremos darle las gracias principalmente a los dos por estar aquí y en general a todo el equipo por aceptar esta invitación por parte del Colegio de Arquitectos de Cádiz. Nosotros desde el Grupo Joven teníamos bastante claro que queríamos que fueran ellos los que hicieran esta inauguración de esta iniciativa de Arquitectura Jóvenes, porque creemos que, bueno, después de recibir un poco el feedback por parte de los jóvenes y ver un poco lo que demanda el colectivo, pensamos que, bueno, que se acercaba mucho a lo que teníamos en mente, que era un estudio joven de Andalucía, un estudio que tiene ya una trayectoria profesional importante, conocida por todos y sobre todo muy destacada para nuestra generación. Es un estudio al final de 4 amigos que se conocen en la carrera, que terminan en el año 2010 y que tras terminar pues siguen como con esa inercia que te inculca la carrera de trabajar en equipo, de seguir haciendo arquitectura en grupo, de querer hacer un proyecto en común. Y creo que también es destacable que al final ellos salen en el 2010 con un panorama muy desolador para la arquitectura y para nuestra profesión, y aún así ellos van haciendo poco a poco camino, y creo que eso es el ejemplo para nosotros, que es muy motivador y también como de emprendimiento, que creo que es muy valioso para los arquitectos que están acabados ahora mismo de salir de la carrera, o bien para los nuevos colegiados, o incluso a arquitectos que quieren agruparse y empezar a trabajar de forma conjunta. Creo que al final ellos son ejemplo como que de constancia, y que con la constancia y haciendo las cosas bien, pues se consiguen los propósitos y se consiguen las metas. CM4 destaca sobre todo por proyectos de rehabilitación en los centros históricos, también en proyectos de adecuación, sobre todo en el campo de la hostelería. Destaca pues, bueno, el concepto de proyecto integral que tienen, que desarrollan los proyectos hasta el detalle, que tocan como el abanico completo de proyectos desde principio a fin, integran el interiorismo dentro de su arquitectura y eso nos parece muy importante y muy a la orden del día. Al final también reflejan su arquitectura, que es muy sensible y que es un poco como el amor que tienen a lo que hacen, el amor que tienen a su ciudad, Sevilla, y a las otras ciudades en las que intervienen. Y en definitiva, bueno, refleja mucho como la implicación y la entrega que tienen con su trabajo y con su cliente. También, bueno, al final una parte muy grande de los colegiados de Cádiz han estudiado en Sevilla, y para nosotros CM4 siempre ha sido un estudio muy sonado y un estudio de referencia. Lo conocemos muy de cerca, también son muy activos en las redes sociales, que eso nos hace todavía acercarnos más y poder ir conociendo su trayectoria y los proyectos que van teniendo en curso. Actualmente tienen unos 55 proyectos abiertos, de los cuales unos 35 están ahora mismo en activo. Y en estos 14 años de trayectoria profesional han desarrollado un total de 450 proyectos.
Actualmente el equipo está compuesto por los 4 socios fundadores que hemos dicho anteriormente y otros 5 arquitectos colaboradores en plantilla. Y ya, bueno, no me quiero extender mucho más, sobre todo de nuevo darle las gracias por estar aquí y gracias por querer compartir vuestra experiencia profesional con nosotros, que creemos que será muy valiosa para todos. Bueno, Carmen y Ana, muchísimas gracias por vuestras palabras. Os voy a contratar para redactarnos la presentación. Y muchísimas gracias a vosotras como representantes de los jóvenes de Cádiz. No os imagináis el orgullo para nosotros que alguien piense que escuchar lo que tenemos que decir es valioso. Muchísimas gracias a Paula y a la Junta de Gobierno por la invitación. Yo creo que ya lo sabéis, pero vamos, vaya orgullo de gente que tenéis ahí al mando y vaya orgullo de colegio, que estamos los dos embobados recorriendo el edificio de arriba abajo. Muchas gracias. Lo primero, me he puesto una alarma, ¿vale? Son y 17. Ojalá la presentación sea más corta que el debate que generemos luego, que seguro que puede ser más interesante, ¿vale? Me la voy a poner a las 8:30, me voy a dar 1h10, ¿vale? Y segundo, esto me daría muchísimo apuro que parezca una charla en la que venimos a dar consejos, ni mucho menos, vamos. Nosotros vamos a contar cosas que a nosotros nos han funcionado bien y luego, pues el que quiera que las tome o alguno estará pensando que eso que estamos contando no le va muy bien, pues que nos lo diga luego en el debate, ¿vale? La presentación le hemos llamado encargo, contextos y escalas. Me dijo Carmen que había que ponerle un título y, bueno, le pusimos este. En realidad son 3 conceptos que manejamos muy a diario, tienen su sentido, ahora lo intentaré, hemos intentado hilarlo en la presentación, pero, bueno, no somos los mejores poniendo títulos, ¿vale? Aunque venimos... Sí, para nosotros, cuando publicamos los proyectos, es un auténtico dolor. Oye, hay que escribir el texto de la publicación, o nos han pedido un escrito, la verdad que nos cuesta. Muchas veces digo que contar un proyecto llega a ser más difícil incluso que la fase de diseñarlo, ¿no? Bueno, no sé si es algo generalizado para los arquitectos, para nosotros lo es, ¿no? Hablar de los proyectos, hombre, es sencillo porque los conocemos bien, pero hay veces que no llegas a ser capaz de explicar en palabras lo que a lo mejor dibujando sí has sido capaz, ¿no? Vale. Hay una primera parte de la presentación que es una presentación a Manuel. Bueno, venimos los dos, Manuel y yo hablo más, Manuel habla menos, pero a lo mejor irá aportando cosas. La primera parte es una presentación muy sui generis, muy poco arquitectónica, pero es para lo que nos habéis llamado. Y luego hay una serie de proyectos que podemos ver todos, unos pocos, os interesa, habrá pasado el tiempo y ya no. O sea que quizá, aunque es la parte menos arquitectónica, pero la primera puede tener más interés según lo que nos habéis pedido que os contemos, ¿vale? Sí. Vale. CM4 somos, aparte de nosotros 4, que efectivamente somos amigos y compañeros de la escuela, un grupo de arquitectos y colaboradores cercanos que llevamos funcionando unos años, ¿vale? Ofreciendo servicios de arquitectura e interiorismo. Contexto, ¿vale? Me lo preguntaban antes, Carmen, esta gráfica, ¿no? Nosotros empezamos en la primera línea roja, ¿no? La arquitectura era la profesión, ¿no? Que tu madre, cuando le decía, mamá, quiero ser arquitecto, pues se ponía encantada y orgullosa, ¿no? Mientras estábamos estudiando, nosotros empezamos 2003, 2002, mientras estábamos estudiando, la atmósfera en la escuela era muy optimista, estábamos en unos años de bonanza, sobre todo en el sector, y eso nos provocó a nosotros, aparte de que en ese ambiente era incluso todavía razonable pensar en desarrollar luego una carrera profesional de éxito, era muy fácil estar trabajando desde muy temprano, ¿no? De tal manera que desde segundo o tercero de carrera, pues quien más, quien menos, estábamos haciendo prácticas en estudios que funcionaban con unas estructuras pues, que hoy en día ya yo creo que no existen, ¿no? Vale, eso fue un punto a favor. El otro, a pesar de que fue triste para muchos, es que terminamos en la otra línea roja, ¿no? Bueno, he buscado datos, no sé, dicen que el 85% de las estructuras de estudios de arquitectura desaparecieron como eran,
Y a pesar de que eso fue una desgracia para muchos, a algunos arquitectos jóvenes como nosotros, pues les abrió un campo de mercado a disposición, que bien porque había compañeros que cerraran su estructura, o bien porque nadie se había dedicado a ellos, pues nos abrieron una serie de oportunidades que luego nosotros hemos desarrollado. Con lo cual, contexto, pues peor que el nuestro, ninguno, o sea que si pudimos nosotros. Nosotros no teníamos intenciones todavía, claro, pero había todavía en esos años buenos concursos para estudiantes, o recién, entonces, entre el año 2009 y 2010 ganamos estos dos, los has ganado, ganas un dinerillo, te encargan la casa del pueblo de tu tía, ¿no? Entonces te vas juntando y eso fue el inicio, ¿no? O sea, que nada muy premeditado, ni una estructura empresarial inicial que nosotros tuviese premeditado, ¿no? De hecho, entre el año 2009 y 2016 pongo estas fotos porque son los primeros 3 estudios que tuvimos. El primero era un sitio de 20 metros cuadrados interior, en el que estábamos 11 compañeros desarrollando trabajos fines de carrera y haciendo concursitos. Y desde ahí, bueno, pues y desde entonces pues, la estructura empresarial y nuestra estructura productiva pues se fue formalizando, ¿no? También se fue decantando aquellos compañeros que o no estaban, no tenían esa vocación o no estaban dispuestos a emprender esa actividad empresarial, pues bueno, cada uno fue tomando su camino, ¿no? Actualmente, desde el año 16, ya estamos en el estudio que tenemos en Sevilla, en la calle Adriano. Tenemos una estructura que más o menos desde esa época sí tiene ya una continuidad, tanto en nosotros 4 socios como en el personal que trabaja con nosotros y los colaboradores, e incluso y quizás es la mejor parte, en los recurrentes de los clientes que vienen trabajando con nosotros, ¿no? Termino esta parte, esta entrevista de SIZA en La Voz de Galicia, esto es de hace un par de años. Daba varias claves interesantes. Una de ellas, esto de la arquitectura está en agonía, era por cerrar el contexto con una frase que contradice lo que voy a contar luego, ¿no? En realidad no lo dice porque SIZA piense que el papel del arquitecto no sea necesario, sino porque cree que el modelo ibérico, él habla del modelo ibérico, bueno, en realidad habla del modelo europeo, excepto Suiza, ¿no? Cree que ese modelo de arquitectura contratada por la administración, que pone a competir a una serie de técnicos que regalan su trabajo, bueno, que eso va a llevar a la arquitectura a una agonía. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Pues huir de ese modelo, ¿no? Y trabajar sobre o para un cliente particular o profesional que requiera de unos servicios integrados de arquitectura e interiorismo. De tal manera que nuestras actuaciones, por eso pongo esta foto, al final muchas veces consiste en renovar, adaptar, reformar, rehabilitar arquitecturas preexistentes, muchas veces en conjuntos históricos, otras veces en situaciones de periferia, que generan, en casi todos los casos, encargos muy personalizados por únicos, por diferentes, ¿no? La escala. Y no voy a hablar solo de que empezamos por lo muy pequeño para crecer en proyectos más grandes, sino que para nosotros la escala de un proyecto no tiene tanto que ver con el tamaño, con la superficie, ¿no? De pequeños proyectos de reformas con los que empezásemos a proyectos más grandes y de otros usos, sino al nivel de detalle en la definición o al nivel de dedicación en horas, ¿vale? He puesto esta imagen de una tienda en el que la escala del dibujo, ¿no? Pues probablemente te obligue a descender a una escala de 1,20 y daría lo mismo que este edificio fuese una pequeña tienda, en este caso en el centro de Sevilla o un centro comercial. Pero más allá de eso, para nosotros la escala de un proyecto es la dedicación que requiere, de tal manera que desde un principio intentamos adelantarnos a la dedicación prevista, de tal manera que, por las características del encargo, estemos presuponiendo unos costes internos y también indirectos y, por tanto, una rentabilidad del encargo, ¿no? Hay proyectos que, por el tamaño o por la dedicación prevista,
esto es una tabla comparativa, ¿no?, de proyectos que hemos tenido con una dedicación de X horas durante una serie de años, ¿no? Tenemos un histórico desde el año 2020. Proyectos de más de 1000 horas dedicadas, ¿no? Pues estamos hablando de proyectos de una escala grande productiva. A lo mejor son proyectos pequeños, que por las características, y viceversa, ¿no? A lo mejor tenemos proyectos de mucha superficie con una dedicación inferior a las 100 horas. Bueno, para nosotros esto es clave porque todos esos proyectos tienen que tener una previsión y luego una rentabilidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, esto es una tabla que desglosa la anterior. Para nosotros toda esta parte de estructura productiva es muy importante. Ha dicho antes que tenemos 55 proyectos en activo, de los cuales, como sucede a todo el mundo, pues muchos están abiertos desde el año 2015 o 2016, tienen una pequeña producción a lo largo del año, que es un goteo, un chorreo de horas, que probablemente no estén luego refrendados con horas facturables. Y entonces, controlar ese chorreíto de horas es importante para que al cabo del año, a pesar de tener una serie de proyectos contratados, la rentabilidad del estudio sea positiva, ¿no? Vale. Pongo esta imagen de una vivienda unifamiliar porque eso nos da datos para, por ejemplo, y esto es una tabla que paso rápido, nos permite saber que para el estudio CM4, en los años que van de 2020 a 2024, hacer viviendas unifamiliares es regalar el trabajo. Nosotros pagamos por hacer viviendas unifamiliares. ¿Y aún así nos interesa? Pues depende. Pero al menos lo sabemos, ¿no? Maneras que tenemos de compensarlo. Normalmente ofreciendo más servicios, ¿no? El dar más, ¿no? Claro, los servicios de proyecto y dirección de obra en una vivienda unifamiliar normalmente son deficitarios, bueno, por una cuestión de costes internos principalmente. Pero si al cliente que nos busca está interesado en los servicios, por ejemplo, también de interiorismo o de gestión o de cualquier otro, bueno, pues tenemos herramientas para compensar esos déficits, ¿no? Encargo. Al final todo rodea el encargo de arquitectura, ¿no? Nosotros actualmente más o menos de trabajo para la administración es una cosa residual, ¿no? Y más o menos tenemos un 50% de encargos para el cliente particular y un 50% para empresas, ¿no? Para un cliente profesional, promotora o de otro tipo. Y la estructura de la empresa, lo ponemos aquí, no solo tiene la parte productiva, que en una presentación como esta pues sería la que tendría el protagonismo, ¿no? Y en nuestro caso esa estructura productiva está dividida en dos. Ofrecemos los servicios de arquitectura y de interiorismo. Esos servicios pueden contratarse de manera integrada o de manera independiente, de tal manera que un cliente puede contratarnos un proyecto de arquitectura y no el de interiorismo, o viceversa, o combinado. Aunque donde verdaderamente creo que somos competitivos es en el proceso integrado. Pero además tenemos departamentos de marketing y comunicación y una gerencia que permite que esa producción que os he contado antes, con esos balances, pues nos permitan seguir funcionando con un plazo razonable, ¿no?, de visión, ¿no?, por delante. Estos son una serie de eslóganes con los que comercializamos el trabajo del estudio, ¿vale? Y que están siempre, y eso quizás sería el titular, están siempre centrados en el cliente. Nosotros no entendemos una arquitectura para el usuario, que sería una terminología clásica, sino para un cliente concreto. Claro, el hecho de que trabajemos casi exclusivamente para clientes particulares o profesionales, pero que tienen una voz, un nombre y una cara, pues nos hacen personalizar mucho y necesitamos cuidar mucho más esa relación que cuando hemos trabajado para la administración, que es verdad que esa relación se vuelve un poco más impersonal, y aunque uno cuida, por supuesto, en el proyecto al futuro usuario, yo creo que aleja un poco esa relación, ¿no? Al menos hasta ahora lo que el cliente busca es precisamente porque si no hay otra gente que está haciendo el trabajo por nosotros, ¿no? Lo hablábamos también hoy, si un promotor necesita un project manager que organice el procedimiento completo
contrata un paisajista para el exterior, un interiorista para el interior, una ingeniería para las tripas, pues básicamente nos quedamos como diseñadores de fachada, ¿no? Pero yo creo que tenemos mucho que decir. Nosotros podemos ser ese profesional que dirige el proceso, que podemos ahí poner el control del 80 al 85% del proceso. Creo que sí, que verdaderamente podemos abarcar ese ser ambicioso y además creo que estamos capacitados para desarrollar el trabajo. A nosotros, cuanto más servicios nos contrata un cliente, normalmente mayor grado de satisfacción, ¿no? Hay mucho margen de error cuando la coordinación no corre, en nuestro caso, a manos del estudio de arquitectura, y hay una serie de agentes que funcionan por libre sin una coordinación profesional, ¿no? De hecho, cuando nos recomiendan, muchas veces lo que focalizan es eso, ¿no? La capacidad de controlar o adelantarte a las cosas que van a acabar surgiendo y que son inevitables en un procedimiento de proyecto y obra. ¿Cómo lo hacemos? Hemos ido puliendo y diseñando un programa de gestión interno que nos ayuda a sobre todo a la organización interna. Al principio era un tema casi exclusivamente de agenda, ¿no? Luego integramos la parte productiva y hoy en día estamos funcionando incluso con la contabilidad. Aún tiene margen de mejora, pero son herramientas que son muy potentes, sobre todo luego en la capacidad de coordinar con nuestros colaboradores externos, ¿no? En nuestro caso usamos la plataforma Odoo, que a lo mejor alguno conocéis, pero bueno, programas de estos hay muchos, ¿no? Primero funcionamos con las plantillas más o menos tipo y en los últimos 2 años venimos diseñando una que se ajuste más o menos a nuestras necesidades. ¿Para qué? Bueno, pues para lo que os he enseñado antes, para que luego cuando hay que presupuestar, por ejemplo, cualquier cosa, una vivienda unifamiliar, ¿no? Sepamos de antemano cuál va a ser el coste de ese proyecto para nosotros y decidamos los honorarios que creemos que debemos pasar en ese caso, ¿no? Toda esa información debería estar ahí. Ese programa tiene diferentes entradas y la principal para nosotros dentro de una estructura que es pequeña, ¿no? Somos 9 personas, pero en procedimientos muy largos, con cada vez más carga administrativa, es que nunca tengamos zonas muertas de producción, ¿no? Ese horror, ¿no? Que es, termino una tarea, ¿con qué me pongo, no? O qué es lo siguiente. Entonces hemos conseguido tener bien estructurado, a través de una serie de planificaciones internas, no voy a decir trabajo o año vista, ¿no? Pero una serie de secuencias de entrega parciales y finales, que además, y eso que sea más importante, aparte de que nos permiten organizarnos bien a nosotros dentro, le dan una tranquilidad al cliente que es muy satisfactoria para las dos partes. Cualquiera puede retrasarse, nosotros mismos, pero el hecho de que el cliente ya sepa que te vas a retrasar y cuánto, yo creo que en el proceso de confianza tan largo como es un proyecto de edificación es necesario. Vale, estos son capturas del programa. ¿Cómo lo hemos formalizado? El programa está de gestión, lo que le hemos metido es el mismo orden de carpetas que tenemos cualquiera en el servidor, ¿no? De tal manera que generamos para cada... esto sería como un árbol de capítulos y partidas, ¿no? Para cada partida generamos una serie de ítems, ¿no? Principalmente fechas de entrega o, bueno, y por ejemplo, pues en anteproyecto, pues si sabemos fecha de entrega del anteproyecto, luego hay una serie de tareas con una serie de responsables y cada uno sabe más o menos lo que tiene que hacer y para cuándo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez más los proyectos se van complicando y lo que antes era anteproyecto básico y ejecución, pues en un proyecto como este, lo uso de ejemplo porque es que lo tiene todo, básico, demolición, reformado de básico, proyecto de actividad, agregación de parcelas, reformado segundo, documentación complementaria al reformado segundo, separata de incendio, refundido de básico, complementaria al refundido de básico, proyecto de ejecución, reformado de proyecto de ejecución, proyecto de interiorismo, telecomunicaciones, arqueológicos. Claro, en este proceso de 2 años de producción, con 7 documentaciones complementarias, reformado, la necesidad de coordinación interna para que esto al final no sea un auténtico cacao, no solo dentro, sino también de puertas afuera, es necesario. Vamos, esto no es nuevo para ninguno, pero nosotros hemos encontrado, después de que nos ha costado, pues, una serie de herramientas que no funcionan.
Este, por ejemplo, en ese proyecto es el cuadro de entradas y salidas. Se ve muy pequeñito, pero solo con la cantidad pues ya uno se hace una idea del lío de expediente, ¿no? Gerencia de urbanismo, planeamiento, licencia de urbanismo, licencia de obra, gerencia de urbanismo, licencia de parcelación, demolición, arqueología, cultura, gerencia de urbanismo, incendios, consejería de salud, piscina, consejería de medio ambiente, proyectos de actividad, Junta de Andalucía, cultura, ya sea la comisión provincial, la arqueología, EMASESA, Endesa, las empresas suministradoras, servidumbre aeronáutica, que no sé a qué vino aquí, Junta de Andalucía, consejería de turismo. Claro, esto, si no tienes a una herramienta o una cabeza que más o menos lo tenga, pues lo que al final lleva es a la necesidad por parte del cliente de contratar a alguien que se encargue, ¿no? De ahí, ¿no?, la necesidad de los project managers, que bueno, que tienen su sitio, pero que en algunos casos yo creo que pisan con nuestro papel en este tipo de expedientes, ¿vale? Vale, con esto he explicado de manera más o menos resumida el contexto en el que nosotros hemos venido trabajando estos últimos años y lo que hacemos o lo que yo creo que no funciona, ¿no? Ahora, eso tiene su plasmación en una serie de proyectos. Estos son proyectos de los últimos 4 o 5 años. Si no me equivoco, aquí nosotros a la hora de comercializar también nos pareció importante que lógicamente nosotros centramos en el servicio de arquitectura, pero que teníamos que ofrecer, ¿no? No es que creamos mucho en la especialización, pero sí que tenemos que ofrecer unos productos que el cliente reconozca, ¿no? En este caso, las 3 patas sobre las que hemos ido montando en los últimos años sería residencial, claro, eso es amplísimo, ¿no? Pero residencial en su vertiente quizá más unifamiliar. Nosotros no desarrollamos, no porque no queramos, ojalá, pero grandes promociones. Turístico, que últimamente está arrasando la ciudad de Sevilla y somos parte de ello, inevitablemente. Y comercial, sobre todo al principio muchos restaurantes, mucha restauración, hostelería. En este caso, esto forma parte de una presentación que preparamos hace poco, porque lo que nosotros veníamos a defender es que la arquitectura turística, bueno, lógicamente, tiene un gran riesgo, ¿no? Y ya digo que en Sevilla estamos empezando a verle las orejas al lobo, si no ha llegado ya. Pero es verdad que nosotros, y lo conocemos de primerísima persona, sabemos que esta arquitectura turística ha venido en muchos casos a devolverle, o bien, pongo siempre la foto del cómo estaba antes, ¿no?, a zonas, incluso de los conjuntos históricos, que por mucho que fueran céntricas estaban deprimidas. Y luego edificaciones que estuviesen abandonadas, solares. El riesgo que corremos es que el balance entre esa arquitectura turística y la residencial vaya vaciando de autenticidad a los cascos históricos. Yo ahora, por ejemplo, estaba ahí fuera esperando en la plaza, aquí en la Plaza La Mina, y me parecía una maravilla que hubiese niños jugando, madres recogiéndolos, pasando gente de reparto, tiendas. Se corre el riesgo de despersonalizar si, lógicamente, esa vida diaria sale de los cascos históricos por falta de... Y yo no creo que sea tanto un tema de los alojamientos, sino de la pequeña industria o los pequeños comercios que acompañan un tejido residencial, por ejemplo, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Una churrería de barrio en el centro que se sustituye por un sitio de taquillas para maletas, ¿no? Eso creo que es incluso más agresivo, o un tráfico constante de Cabify y de Uber, o creo que es incluso más agresivo que el hecho de que haya edificios de este tipo, ¿no? Vale, en este caso era una parcela muy complicada que conseguimos resolver desde la sección, ¿no? Da 2 calles, entonces el hecho de deprimir la parte que da la calle de atrás y sacar un semisótano, pues nos permitió resolver las zonas comunes del edificio. Tan complicado como esto. Voy a pasarlo rápido porque son una serie de proyectos. ¿Vale? Aunque
no he hablado de estilo, ni es propio en nosotros. Sí es verdad que más fuera que dentro, pues por la manera quizás de presentarlo, hay gente que sí reconoce un estilo común a nuestros proyectos. Bueno, tiene yo creo que más que ver con una interpretación contemporánea de una tradición arquitectónica concreta, de un uso del material tradicional revisado, de una comprensión de la intervención en la preexistencial. Hay un par de conceptos que también que se repiten en los proyectos, ¿no? Una es conocer y exprimir bien los condicionantes urbanísticos, porque ese conocimiento yo creo que tiene mucho jugo que sacarle, y otro es el uso tanto de la materia, de lo material como de lo funcional de los edificios como parte fundamental, ¿no? Hombre, es una anécdota el hecho de las instalaciones vistas, pero hemos conseguido que el cliente entienda que, a pesar de que cualquiera, ¿no?, hoy en día pues, quisiera una recreación historicista de un edificio que no estaba, bueno, pues que aprecien los clientes y los usuarios esa intervención contemporánea en los cascos antiguos, ¿no? De tal manera que esto, que era un solar, ¿no?, y ahora es un edificio, bueno, sigue manteniendo algunos conceptos de la arquitectura que uno imagina que hubo allí, ¿no? Este es un pequeño edificio, que es un proyecto que me gusta mucho y que es un ejemplo de lo que os decía antes. Esto es una familia que llega, compra una casa y quiere que cuando hayamos terminado el proceso, pues abrir la puerta con su llave y falta que esté la despensa llena, ¿no? Con lo cual aquí todos los servicios, arquitectura, interiorismo, la gestión, ¿no?, acompañarles, llevarles, ayudarles. Nos encontramos que el cliente particular, por mucho que sea un promotor, verdaderamente es una persona incapacitada para hacer determinadas gestiones, como pueda ser, yo qué sé, una contratación de una cometida o una elección de una empresa constructora, ¿no? Es ahí donde creo que tenemos muchos argumentos para hacernos necesarios y para ayudar a la gente, ¿no?, para darle un servicio verdaderamente útil. En este caso, además con una satisfacción, bueno, un proceso de esto ya sabéis, al final, quien más, quien menos, va a acabar del cliente hasta aquí o peor, el cliente de ti, ¿no? Pero encontramos que cuanto más servicios, más necesarios nos hacemos, luego más satisfacción hay, ¿no? Nos preguntaban también, bueno, vale, ¿y esto cómo se consigue, ¿no? ¿Con quién trabajáis? Pues es complicado porque el artesano está en desaparición y necesitamos para hacer estos trabajos a gente que funcione bien, que trabaje bien, buenos herreros, buenos carpinteros, buenas empresas constructoras, y están en desaparición. A pesar de eso, con cierta experiencia, ¿no?, en conocer a las personas y en ir eligiendo, bueno, pues encontramos todavía buenos profesionales que intentamos repetir, ¿no? Aquí de nuevo, muchas veces tenemos idealizados los conjuntos históricos y no es así. Quiero decir que sigue habiendo solares, sigue habiendo edificios ruinosos, ¿no? Y aquí hay que ofrecer buenas arquitecturas, porque además no hay ningún buen edificio que no pueda coger un nuevo uso. En este caso, esto es una vivienda unifamiliar que hicimos hace unos años. Era una revisión de la casa patio, esto está en Triana, una revisión de la casa patio, las crujías y la vida en torno al patio, que, como decía antes, tiene todos los ingredientes de la arquitectura tradicional, a pesar de que la intuición o el acercamiento es desde una arquitectura absolutamente contemporánea. Y lo importante es que sigue funcionando bien en todos esos ingredientes que la arquitectura tradicional nos ha enseñado. Las ventilaciones cruzadas, la iluminación interior, la privacidad, ¿no? Esto además nos permite ir conociendo materiales, sistemas, marcas, estar muy al día de
de novedades en el mercado, de conocimiento de los delegados comerciales, ¿no? Porque al final el mercado está muy limitado en determinadas soluciones y ahí sí es clave saber elegir bien, ¿no? Por ejemplo, estas carpinterías, estos fueron de la leche, unas carpinterías suizas de acero, muy exclusivas, que al final manufacturaba un taller de Baena, un taller naval, ¿no? O sea, una cosa, y que fueron un drama, costaban Congo y fueron un drama. Saber elegir ese tipo de soluciones o saber luego salir al paso, corregir, es fundamental porque en lo que os contaba antes, el proyecto puede ser fantástico, puede haber una buena prescripción, una dirección de obra, pero si no hay un trabajo de gestión, de acompañamiento al cliente, pues probablemente ese marrón se lo come solo, ¿no? Este es el proyecto que da portada a la conferencia. Es una casa muy conocida en Sevilla porque, aparte de que fue la vivienda del arquitecto José Espiau, es una casita que queda retranqueada en la plaza donde está el Colegio de Arquitectos de Sevilla y tenía antes una madreselva enorme en la fachada y parecía una casa encantada, ¿no? Entonces, todo el mundo la conoce, estaba abandonada desde hace unos años. La rehabilitamos y, de nuevo, aquí volvimos a usar esas mismas herramientas, ¿no? La primera, el conocimiento, porque resulta que la casa estaba en estado ruinoso y además, como sucede con todas las arquitecturas precedentes, había ido teniendo una serie de añadidos que habían ido ocultando o sustituyendo las arquitecturas anteriores, ¿no? Entonces intentamos, no siempre es posible porque muchas veces la documentación no existe, pero intentamos siempre acudir a la fuente, a los archivos y recuperar información, que por cierto es información que muchas veces no está trabajada o publicada, de tal manera que nosotros, en eso desde luego los arqueólogos son fantásticos. Cuando hay que hacer control arqueológico, normalmente toda la documentación que rescatamos es la bomba, ¿no? de cara luego a hacer el proyecto. Pero esto a la administración, a la gerencia de urbanismo, les facilita muchísimo la tarea de cara a hacer una intervención en un edificio. El poder demostrar que tú conoces mejor ese edificio, que nadie, bueno, en este caso los hijos de Espiau, los nietos vivían y algunos lo conocían muy bien, ¿no? Pero demostrar que tú conoces el edificio mejor que nadie te da mucha fuerza, muchos argumentos de cara a intervenir con más o menos osadía, ¿no? Como las estructuras en este caso estaban arruinadas, decidimos intervenir con esos forjados nervados de hormigón que recuperaban la direccionalidad de los forjados unidireccionales de vigueta y esto fue una decisión en obra, casi más de la promotora que nuestro. Empezó a aparecer tal cantidad de información, ¿no? Conforme esto es que habían vandalizado la casa y había unos yonkis, ¿no? Pero conforme fuimos limpiando, empezó a aparecer tal cantidad de información que no quisimos borrar nada, ¿no? De tal manera que en la planta baja prácticamente es una arqueología de la arquitectura, ¿no? Tanto es así que ella tenía una pequeña galería de arte, la galería de arte ha acabado colonizando la planta baja completa y se ha convertido en un lugar de mucha actividad cultural. De hecho, está abierto al público por si alguna vez queréis acercaros. Se llama Espacio Derivado, ¿vale? Lógicamente, la parte de la arquitectura persistente se ha respetado y se han fomentado una serie de espacios que le dan a la vivienda pues, la función para que aquello desarrolle el uso, ¿no? O sea, no valdría de nada este edificio muy bonito si no fuese capaz de albergar el uso, en este caso de vivienda, para el que fue concebido o para el que lo quisiéramos adaptar, ¿no? Eso sí, una vez superadas las arquitecturas persistentes, pues volvemos a utilizar el lenguaje contemporáneo para las nuevas intervenciones. En este caso hay una escalera original que sube de planta baja a primera, pero luego no había escalera para subir a segunda y utilizamos este lenguaje jugando con el fondo de la medianera antigua, ¿no? O ya luego en planta segunda, que es obra nueva y que aunque utilizando materiales que ya estaban allí, materiales tradicionales, pues usábamos mucho el barro, la cal, pues usábamos un lenguaje contemporáneo. Esto es un edificio muy bonito. Esto está cerca de la Alameda y está muy machacado. Esto formaba parte de un antiguo colegio
de los jesuitas, Colegio de Becas. Y aquí, por la categoría del edificio, y aunque está machacado, son añadidos que son fáciles de limpiar, la intervención es muy respetuosa con los elementos característicos del edificio. Patio, crujías, tiene una serie de dormitorios abovedados, incluso en algunas zonas que se han mantenido carpintería, cerrajería, y lo que hemos hecho de nuevo es, documentándonos sobre estados preexistentes, pues corregir algunos añadidos que habían ido cegando huecos o cegando galerías o patios. Estos son esos espacios abovedados de los dormitorios. Claro, a la hora de diseñar estos espacios y de mostrarlos al cliente, pues es muy útil poder desarrollar dentro el proyecto de interiorismo. De tal manera que nosotros en este espacio, aparte de haber diseñado la distribución o las instalaciones a la estructura, aquí también hemos diseñado los elementos de amueblamiento, cocina, armario, y también los elementos muebles, ¿no? Decoración, mobiliario. Entonces, claro, tú le das esta imagen al cliente, al promotor, y no te preocupes que yo me encargo de todo. Solo te va a pedir, bueno, pues que sea como la foto, ¿no? Porque a su vez, claro, el promotor a su vez está vendiendo a un cliente que le va a exigir que esto sea como la imagen, ¿no? Esta es la rehabilitación de un edificio en la zona comercial, que, como os decía antes, pues, implica llegar hasta un detalle de mobiliario, en este caso, ¿no?, un trabajo de mucha artesanía. Además, era una de las primeras ocasiones en las que trabajamos para un inversor extranjero, y si para un local es importante esa confianza en una empresa que vaya a resolverle una serie de necesidades, para un tío que viene de fuera, pues es aún más importante, ¿no? El hecho de que pueda confiar en ti para velar por sus intereses, estando, en este caso, en Italia. Luego hemos trabajado para británicos, o ahora estamos trabajando para una promotora israelita, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos da mucha satisfacción. Este fue uno de nuestros primeros proyectos de intervención en un edificio histórico. Estaba también machacado, reinterpretamos la galería reconstruyéndola en madera, y es un edificio que primero empezó con una orden de ejecución porque que se caía. La obra duró en 3 fases más de 3 años, bueno, pero a pesar de todo el resultado fue bueno, y los clientes están muy contentos. Era todavía otra, ¿no? Se nota quizás en los proyectos más nuevos, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito más básico en todo, no solo en el mobiliario, sino en las soluciones y en nuestra capacidad para gestionar los procesos. Lógicamente esto aprende uno a golpes, ¿no? Y este proceso administrativo fue complejísimo. De hecho, aún no se ha cerrado. Este es un proyecto que todavía hay un tema con Endesa, de un soterramiento de cables. O sea que pasan, bueno, de este fácil van a pasar 8 años, y era ese chorreo de horas que os decía antes, ¿no? Seguimos teniendo relación con el cliente o dedicación, aunque sea puntual, ¿no? Esta es una vivienda que hemos terminado este año. También tenía cierta complejidad. Era un edificio que había sido ocupado, entonces estaba absolutamente tabicado, compartimentado por dentro. Se había perdido la lectura. Había sido 2 viviendas y nos encargaron una rehabilitación para vivienda unifamiliar. Los argumentos siguen siendo los mismos, pero en este caso quizá hemos ido un paso más allá, porque el acompañamiento aquí ha sido, bueno, esta mañana Manuel estaba hablando con ellos de una subvención, o sea que
insisto mucho en eso porque verdaderamente es lo que nos requieren, ¿no? O sea, necesitan un gestor de procesos y depositan mucha confianza en nosotros. Y, lógicamente, eso exige una responsabilidad y una devolución, ¿no? Pero, a cambio, nos permite... Al principio, yo recuerdo, los primeros reportajes de obra que hacíamos eran casas en blanco, ¿no? Nosotros terminaba el proceso, la obra prácticamente terminaba, hacías unas fotos y te ibas. Y esa relación quedaba cortada, ¿no? Cuando creo que el servicio nuestro permite mucho más, ¿no? Lo normal, además, es que dentro de un mes, pues, estas fotos fuesen con una cerveza. O sea, que intentamos que la relación, a pesar de que, oye, problemas surgen todos los días, ¿no? Pero permita esa necesidad por parte del cliente de enseñar, ¿no? Es muy habitual terminar la obra, oye, quiero organizar en casa algo, una inauguración, quiero invitar a cerveza y, por supuesto, que estéis, ¿no? Eso es una verdadera satisfacción. Aquí, por ejemplo, evidentemente, con la que ha caído la semana pasada, ese es un patio con una montera, ha llovido lo más grande, ¿no? Te llaman, pues vas, resuelves, ¿no? Coordina. Quiero decir que yo creo que bien explicado cualquiera entiende que suceden cosas, que hay errores, que hay que resolver. Lo que quieren es que haya alguien detrás en quien confíen que va a velar por sus intereses, ¿no? Ese mortero, por ejemplo, es un mortero de Grafton, ¿no? Que es una marca de morteros minerales. Bueno, pues hubo que hacerlo 3 veces, se han hecho allí muestras de un material que aún no estaba ni siquiera comercializado. O sea, que esa implicación, además, normalmente tiene, por parte de la subcontrata, por parte de los proveedores, luego una respuesta, ¿no? La gente se implica si tú le metes, ¿no? Este es un proyectito que, veis, esto es el edificio bajito, ¿no? Esto primero fue un supermercado, luego eran unas oficinas de la Junta y yo creo que pudo ser el primer proyecto de apartamentos turísticos que nos encargan, ¿no? Sí, lo que pasa es que Santa Clara fue como una operación de... Pero esto era de verdad un establecimiento comercial, ¿no? Entonces, había habido... Claro, al final, la presión turística ahora mismo, casi cualquier local o edificio disponible, pues hay enseguida 7, 8 encajes. Y entonces aquí no habían sido capaces, ¿no? Y nosotros conseguimos una fórmula que entonces en la gerencia de urbanismo en Sevilla aún no habían visto con buenos ojos, no se estaban concediendo. Conseguimos no sé si se ve, creo que sí. Conseguimos demostrar que esto sería una concepción de apartamento como habitación de hotel, ¿no? Entonces, conseguimos demostrar que si el dormitorio está abriendo a la iluminación y ventilación natural, el salón podía hacerlo también a través del baño. Eso formalizando un cuarto de baño con unos sistemas tradicionales parece imposible, pero ellos nos pidieron que lo demostrásemos con una serie de esquemas e infografías y nos permitieron, ¿no? Entonces, claro, la diferencia era que para un local con mucho perímetro exterior no perdiésemos el fondo, ¿no? Claro, le hicimos estas secciones y alguna infografía y esta era la pinta, ¿no? Entonces, como el diseño de esos espacios de baño acristalado, por un lado consigue la privacidad de las zonas más íntimas, ¿no? Pero garantiza la iluminación y ventilación aquí en la estancia del salón. Como sabéis, en los apartamentos muchas veces se comercializa como un 2+1 o algo así. Y claro, esto para el promotor fue un pelotazo, porque ganaron una serie de plazas con las que no contaban. Además, lógicamente aquí estamos hablando de una obra nueva, no es una zona periférica, pero y entonces pues incluso en el lenguaje ellos también querían un lenguaje diferente, ¿no? Que yo creo que además comercialmente les funciona bien. Esta sería, ¿no? Bueno, yo creo que eso es fundamental, como a través del diseño, de la concepción, y en este caso no tiene que ver con unas soluciones de interiorismo concretas, sino desde la arquitectura pues podemos dar solución a un problema funcional y normativo también. O sea que eso para nosotros es importante. Intentamos estar muy al día de la normativa y saber
saber utilizarla, pues a pesar de que es farragosa, cada vez es más complicado, ¿no? Pero bueno, intentamos utilizarla siempre a nuestro favor. Esto es otro edificio que estamos desarrollando ahora, una obra complicada, es un callejón sin salida. Claro, bueno, yo no sé cómo sería nuestra carrera profesional si hiciésemos desarrollos en zonas periféricas, en solares, ¿no? En nuevas extensiones, pero el caso es que verdaderamente cada proyecto y sobre todo cada obra nuestra son auténticos retos. O sea, la ubicación de esta parcela es, como os digo, una calle de un par de metros de anchura sin salida, en el que plantearse hacer una obra es complicado, ¿no? Además, con los costes que eso conlleva, más o menos asumimos ya que el coste de una obra como esta va a multiplicar por 1.2 los costes que ya estamos manejando, que son disparatados, ¿no? Nosotros, desde que empezamos, las ratios de estimación con las que trabajamos se ha multiplicado por 2. Y claro, pues explícale eso a alguien que quiera hacerse una casa, ¿no? Pero es que tal cual ha sido, ¿no? Nosotros, el módulo de obra nueva que podíamos manejar al principio, pues 900, 1000 euros metro cuadrado, parecía razonable. Ya las promociones que estamos estudiando, las promotoras están estimando 1900, 1850, 2000 euros metro cuadrado. O sea, el doble en cuestión de 6 o 7 años. Y encima, con la dificultad añadida de que en estas implantaciones, por ejemplo, ¿no? En este caso en concreto, como no había acceso para camiones de hormigón de 9 metros cúbicos, solo entraba el camioncito pequeño de 6 metros cúbicos, resulta que en Sevilla solo hay 2 plantas que lo suministren, ¿no? Y ese hormigón, antes, ¿no? En lugar de 90 euros, pues costaba 110. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estas estimaciones. Por cierto, ayer me dijeron que ya está a 110 de normal, o sea que nosotros lo hemos visto a 40, ¿no? O sea, de 40 euros a 105. Lógicamente somos parte de eso, pero tenemos que saberlo y tenemos que cobrarlo. Vale, esto es una promoción que repite muchos de los recursos que os enseñan en otros proyectos y intentamos ir siempre un poco más allá por un lado, al final todo este tipo de clientes, ¿no? De desarrollos turísticos, pues al final te pide lo mismo, que esto parezca una casa palacio del 18, ¿no? Y quieren ver los arcos y las molduras y quieren ver el azulejo, quieren que el usuario cuando llegue allí sepa que está en Sevilla. Entonces nosotros es un trabajo un poco didáctico, ¿no? Explicarles que eso no puede ser así, pero que además no es necesario ponerle una foto de Sevilla para que el tío sepa que está en Sevilla, ¿no? Eso nos sucedió muy gráficamente en el hotel que ahora os enseño aquí en Cádiz. Es un hotel que está... Bueno, ahora os lo cuento cuando llegue. Esto es un edificio en Sevilla, ha sido polémico. Este es el expediente que os he enseñado antes, con 7 reformados y no sé qué, ¿no? Y sin embargo, la solución arquitectónica yo creo que mejora la persistencia, ¿no? Lo que pasa es que siempre la intervención en conjuntos históricos es sensible, ¿no? En este caso, esto que veis a la derecha es el edificio representativo de la Plaza de Toros de la Maestranza. Claro, se pone en duda por parte no es así la opinión de la Administración, pero se pone en duda por algunas voces que puedan producirse intervenciones en los conjuntos históricos. La Ley de Patrimonio Histórico dice que esas intervenciones deberán ser una cosa muy singular, ¿no? Cuando los planeamientos pues, tienen una serie de catálogos que definen qué edificios pueden ser sustituidos y no. Entonces aquí un poco el debate ha sido sobre si la sustitución estaba justificada, ¿no? Bueno, ha sido un debate intenso y yo creo que está superado, ¿no? Pero te obliga a devolver, ¿no? Para cada argumento en contra, 7 a favor, ¿no?
Y eso pues, es un reto, pero yo creo que nos pone, o sea, que no hay inconveniente. Lógicamente, como os decía antes, en la escala, lógicamente es una escala mayor, es un edificio más grande, pero nuestro trabajo es parecido tanto en los conceptos como en la definición del detalle, ¿no? Al final, lógicamente, siempre hay una parte del proyecto de interiorismo que lógicamente, al cliente le interesa mucho, ¿no? ¿Vale? Este es el hotel que está en la Plaza de la Catedral, aquí en Cádiz. Era un hotel un poco anodino, esa estética así como de cafetería de gasolinera. Las habitaciones eran para el sitio que tenía, verás tú, y era un hotel que no era muy antiguo. Entonces lo compraron unos nuevos inversores y querían darle una imagen. Ellos tenían muy claro que querían una imagen potente, pero creían que esa imagen tenía que tener que ver con lo que el turista cuando viene a Cádiz va a ver. De tal manera que en unas habitaciones que cuando abrías la ventana lo que te encontrabas era la fachada de la catedral, que parece que se te viene encima, la decoración de la habitación eran fotos de la catedral. No es necesario. Es decir, nadie va a olvidar que estás en Cádiz, nadie va a olvidar que al abrir la ventana ve la catedral. Lo que tenemos que conseguir es un discurso. En cada caso es uno, y es verdad que es complicado, ¿no? Esa parte de concepto, de diseño, de proyecto de interiorismo tiene mucha importancia y es complicada. Pero lo que hay es que buscar un discurso que no tiene que ser obvio, pero tiene que ser comprensible, ¿no? Que te permita, que te ayude a entender el proyecto, el sitio en el que está, las circunstancias. En este caso, además, eran como dos proyectos en uno. En la planta baja, la parte de restaurante, tiene una representación y un diseño muy diferente a lo que luego sucede en las habitaciones, ¿no? Esta es la parte de abajo. Arriba, aquí el juego era, el lema era Ognos, ¿no? Que es como en las zonas comunes un lenguaje como muy cañero, con mucha personalidad, y luego en las habitaciones, que por cierto creo que no hay ninguna foto, todo lo contrario, un ambiente de muchos colores neutros, ¿no? mucha relajación. Esto ya voy terminando, ¿vale? Este proyecto lo seguimos manteniendo a pesar de que fue de los primeros porque durante mucho tiempo fue la imagen que la gente tenía de nuestro estudio. Era una bodega que había en el centro, ¿no? De nuevo, pues, esa estética, ¿no? Así un poco bodegón, un mobiliario. Esto, de hecho, fue un tabanco, o sea, una cosa, había sido, bueno. Y entonces era un nuevo grupo de hostelería, que era gente muy joven, que venía con mucha fuerza y juntos, porque aquí tuvieron casi tanto mérito como ellos como nosotros, nos dijeron, tío, aquí hay que ir a por todas, ¿no? Entonces, nos permitieron un ejercicio de libertad creativa que yo creo que tuvo muy buen resultado, que nos ha dado luego muchas soluciones que hemos ido repitiendo y que luego dio una imagen como muy llamativa y sobre todo, siempre lo decimos, al final tú terminas un proyecto de residencial, incluso de turístico, por una vivienda pasan al año 20 personas, 30 personas, por un turístico 200, un restaurante pasan todos los días por 300 todos los días. Todos los argumentos, todos los ingredientes del interiorismo vinculados a una intervención en un edificio preexistente, en este caso además una intervención de un artista, un tío mundialmente reconocido, o sea que todos esos argumentos hacían un proyecto que visualmente era muy vendible y además bueno, es que cada uno de sus espacios, ¿no? Nos generaba a nosotros un volumen de documentación para enseñar, para vender, que funciona muy bien. Al cabo de los años el restaurante sigue funcionando bien, los materiales siguen funcionando, las soluciones constructivas siguen funcionando y eso pues es una satisfacción porque aquí había muchas cosas que eran auténticos inventos, ¿no? Aquí por primera vez usamos la solución de la perlita barnizada y coloreada, ¿no? Como acabado, que está tirado de precio y que da una solución muy decorativa, techos alicatados, soluciones de combinaciones de pavimentos continuos con porcelánicos, o sea, soluciones que luego hemos ido repitiendo y que aquí eran
inventos incluso en la manera de cómo se aplicaban, ¿no? Esto es una intervención muy sutil en un edificio maravilloso, es una hacienda de olivar en Alcalá de Guadaira, que la familia propietaria estaba adaptando para celebraciones y, como cualquier proyecto hoy en día, requería una adaptación a una normativa concreta, accesibilidad, incendio, evacuación, ¿no? Entonces, se trataba de cómo adaptar sin machacar un edificio que, como veréis ahora, es una auténtica joya, ¿no? O sea, dónde colocar las rampas para accesibilidad, cómo colocar los elementos de antipánico en las puertas, cómo integrar la climatización, los sistemas de extinción. En un edificio que estaban restaurando y que tenía esta pinta, o sea que verdaderamente lo que daban ganas era de no tocarlo, ¿no? Así que es un trabajo que yo creo que con mucha sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso en la climatización o la luminaria de emergencia, con mucha sensibilidad se ha hecho una intervención que respeta el edificio, tanto en su espacialidad como en su materialidad, ¿no? Estos son elementos de sectorización de incendios en compuertas, o aquí a la derecha la integración de barras antipánico en las puertas de evacuación, las vías, elementos de iluminación de emergencia, las rampas de accesibilidad integradas con materiales cerámicos o alberos, los baños adaptados o no. Esto, vuelvo a lo que decía antes, cuando uno va a la administración a explicarles cómo va a resolver un problema normativo y lo hace con argumentos y con, bueno, pues lo reciben de muy buen grado, ¿no? Porque si no, para ellos es un problema. Vale, este es un proyectito de vivienda unifamiliar en Málaga. Bueno, para que veáis que también hacemos algo de obras nuevas, porque aquí casi todo lo que está de rehabilitación. Lo que pasa es que siempre hay un algo, ¿no? En este caso es que la parcela, en vez de ser cuadradita, pues tenía ahí un pico que complicaba un poco la película, ¿no? Aquí abajo estaría el sur y el mar. Entonces, cómo hacer que una casa, adaptándose a ese triángulo, pues estuviera volcada al mar, pero que tuviese un espacio de relación. En este caso es una especie de patio que funciona muy bien, ¿no? Entonces esa planta es un poquito así como revuelta en torno a ese elemento central, abriéndose aquí al acceso principal de la calle y todo volcado hacia el interior, de tal manera que, aunque esto abre el mar, el paisaje que rodea aquello es un poco desastre, ¿no? Entonces se esconde, ¿no?, para buscar la privacidad del interior y prácticamente no deja huecos al exterior, ¿no? Con lo cual, pues funciona muy bien porque la orientación es sur en casi todas las estancias y además las vistas son siempre desde la casa a la propia casa, ¿no? Generan, ¿veis?, todas estas ventanas a sur y se esconde de todo este mundo de construcciones de costa de sol, así un poquito complicadas, ¿no? Y luego genera ese pequeño... No llegas a un patio, porque está bien, pero todas las estancias, ¿no?, pues tienen esa visión cruzada. Y luego funciona muy bien climáticamente, no tiene sistemas de climatización ni le hace falta, o sea que está funcionando muy bien. Este caso, por ejemplo, es un proyecto de arquitectura sin interiorismo. Bueno, no pasa nada, también se desarrolla, pero es verdad que en vivienda unifamiliar, por eso decía que era menos habitual, ahora empieza a hacerlo, ¿no? Pero que un particular, pues dice, mira, yo es que esta mesa y esta silla las tengo en mi casa y las voy a traer, ¿no? O este cuadro he puesto, ¿no? Pero bueno, lógicamente la imagen del producto cambia, ¿no? Esto es una clínica dental que lo que tiene de especial con respecto a los demás es que por fin hay una línea no recta, ¿no? Metimos la curva. Era un local que, en principio, el programa parece que no cabía, ¿no? Pero yo quiero 5 gabinetes. Pero bueno, es que no cabe. Y además los rayos y la sala de espera y quiero un vestuario. Pues es que no cabe todo, ¿no? Entonces, la dilatación está en formas, ¿no?, en formas curvas, pues ha generado un espacio que sirve de muchas cosas: distribución, zona de espera, recepción, y que yo creo que le da a un tío que está esperando al dentista, que ya de por sí es molesto, pues un espacio como muy agradable, funciona bien. Y además es una línea muy diferente a lo que os he enseñado antes y que yo creo que demuestra que el estilo no debe ser una imposición, sino una manera de interpretar
el programa, de interpretar las necesidades del cliente y de darle una solución adecuada, ¿no? Hemos hecho últimamente bastante sanitario. Lo que pasa es que justo ahora mismo estamos en proceso de un proyecto, un par de obras y esa es la más representativa. Y esto es un ejemplo de alguno de los restaurantes que hemos hecho, una pizzería en un sótano. Entonces, ¿cómo se hace un restaurante en un sótano que no parezca un sótano? Entonces, le dimos esta imagen así urbana que está funcionando también muy bien. Este es el último, ¿no? Vale. Y esto es un concursito de unos chalés en Santipetri, en La Barrosa. Hemos utilizado mucho, porque claro, este concursito, la mayoría de las propuestas pues lo resolvía con una arquitectura minimalista, blanca, ¿no? Unos cubos bastante ordenados. Y entonces nuestra decisión fue girar las piezas con respecto a la parcela para generar unos espacios, ¿no? en estas tangencias, generar unos espacios de cierta independencia y luego además utilizar esos argumentos que os he contado antes de los materiales, de los sistemas que venimos aprendiendo para conseguir una arquitectura un poquito menos agresiva, más integrada con el paisaje, no materiales naturales y yo creo que lo haremos, a ver si rematamos el proceso. Entonces yo creo que las piezas estas, claro, al girar con respecto a la parcela, van generando una serie de espacios triangulares y entonces en una misma parcela, en lugar de haber solo un jardín delante o un patio delante y un jardín detrás, pues va generando una serie de secuencias que además para la privacidad entre viviendas funcionan muy bien y, claro, en cada parcela además adaptándonos para que los pinos, que están protegidos, no haya que tocarlos, ¿no? Muy bien, pues me han sobrado 5 minutos, así que tenemos 5 minutos más para que podáis comentar, preguntarnos lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene algo que preguntar, que decir? La verdad que en la presentación antes se me pasó un poco explicar que les habíamos pedido que nos contaran, aparte de su obra, que creo que es muy interesante, también un poco como el modelo de empresa, como el estudio como negocio, ¿no? Y por eso han empezado contándonos eso, que yo creo que es muy interesante para todos los jóvenes que estamos intentando abrirnos camino en este mundo y aprendiendo un poquito ahí a golpe y Que surgen tantas dudas. y un poquito, sí, sabemos hacer proyectos más o menos de lo que nos ha enseñado la escuela, pero no sabemos cómo funciona la empresa, cómo tenemos que calcular nuestros honorarios, cómo estimar los tiempos, cómo algo es rentable. Y por eso que queríamos que este ciclo empezara un poco como también por ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que comentar, o vosotros, o Tomás. Yo, Sí, uy. Ahora pasamos contigo. Venga, sí, sí. Vale. Espera. Qué difícil, qué difícil. Bueno, buenas tardes y enhorabuena, ¿no? por la presentación. Yo tenía un par de preguntitas. Uno que me ha llamado la atención y quería preguntar sobre ese modelo de negocio donde en esa rentabilidad he visto que la franja de proyectos que ha crecido únicamente el año pasado ha sido la que va de 10 a 40 horas, ¿no? Haciendo una bajada significativa en muchos casos a los proyectos que le dedicáis más tiempo. Uno es si podéis estimar un poquito por qué se debe, si sois más productivos, si habéis centrado más en la productividad y habéis
sin dejar la parte de la originalidad, ¿no? Y de ese tiempo que tiene detrás. Y bueno, y eso es una de las preguntas. Y la segunda, viendo la trayectoria que tenéis en estos 14, 15 años que lleváis, ¿cómo os veis en los próximos 15 años? Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, la pregunta que hace, nosotros en el estudio, bueno, lo ha explicado muy bien Pablo, o sea, nosotros tenemos procesos que duran años, ¿no? Entonces, en esos procesos de años, las entradas de nuevos proyectos no son continuos en el tiempo. Eso no te lleva a que en algunos años tienes más producción en proyectos mayores, porque a lo mejor lo vas a entender perfectamente cuando te diga, si en un año tenemos que desarrollar 10 proyectos de más de 1000 horas, seguramente sean proyectos que han entrado ese año. O sea, estamos en desarrollo de proyectos básicos y proyectos de ejecución. Cuando esos proyectos pasan a una fase de dirección de obra, se va a reducir el número de horas en las que se está trabajando en ese proyecto, aunque siga siendo un proyecto de ese tipo. Si ¿por qué pasa? ¿Por qué suben los de 10-40 horas? Porque son proyectos en los que se está trabajando en ese rango de tiempo, aunque venga de un proyecto muy grande. No sé si me he explicado bien. Es decir, que la vida del proyecto te va dando diferentes dedicaciones a lo largo de ese tiempo. ¿Por qué nos ha pasado eso? Y has visto esa planificación. En nuestros últimos años, la escala general de los proyectos ha aumentado. Es decir, normalmente los proyectos van cogiendo más tamaño. Al tener más tamaño, siempre como ha dicho Pablo, o sea, para nosotros más tamaño es más dedicación de horas. Son trabajos que requieren más dedicación. ¿Qué significa eso? Pues que se han reducido a lo mejor el número total de proyectos activos que tenemos, pero hemos trabajado más, porque hemos tenido que dedicarle más tiempo a los que teníamos abiertos, ¿vale? Ahora tenemos, como ha dicho Pablo, tenemos 51, 49, 50 proyectos abiertos. Hemos llegado a tener 60 y tantos, 70 y tantos, o sea, una auténtica locura. Por eso, creo que es lo que nos habían insistido, o sea, nosotros, eso es lo que nos ha hecho a nosotros viables, eso también lo afirmo. O sea, gracias a nosotros que se nos caiga un cliente no es un trauma. Te molesta, pero no es un problema, no nos echa por tierra. Que un proyecto no salga bien, como ha enseñado Pablo, molesta, porque es tu dinero, pero no te tira tampoco por tierra, ¿vale? Entonces, en un momento determinado, encontrar ese equilibrio entre proyectos rentables y proyectos interesantes y proyectos que me garantizan continuidad en el tiempo, pues es donde siempre tenemos que estar jugando, ¿vale? O sea, creo que esa es una de las... Sí, antes de la segunda. De las claves. De hecho, eso lleva quizás dos consecuencias. Mira, la primera, podría uno pensar, ¿no? Bueno, conforme vayan creciendo los encargos grandes, pues irás descartando los encargos pequeños. Bueno, por lo menos eso es un error. Puede ser que la rentabilidad de un encargo pequeño sea mayor que la de un encargo grande. Y ese es un error, gracias a eso entramos nosotros a trabajar. Porque muchos estudios tradicionales, generalmente, ni consideraban que eso era un encargo. O sea, que una vivienda unifamiliar parece que sí, ¿no? Pero la reforma de un piso de 250 metros cuadrados, ¿es un encargo o no? Yo digo que es muchísimo más encargo que una vivienda unifamiliar en muchos casos. Entonces, y eso parecía que estaba descartado, que no era de la profesión, que era interiorismo. Entonces, gracias a esa esencia, quiero contratar a un arquitecto, ¿a quién contrato que haga esto? No competíamos con nadie. O sea, la diferencia es brutal. Esos proyectos pequeños para nosotros siguen siendo fundamentales a día de hoy. Y estamos encantados. Por dos motivos. No solo la rentabilidad, también los tiempos. El ir combinando proyectos cortos y proyectos largos es clave. El soportar proyectos de 4 años, si no hay otros de 4 meses... gracias, sí, gracias, Pablo. Incluso para mentalmente es tremendo. Pero además he puesto lo de viviendas unifamiliares porque es muy gráfico. Tenemos más que demostrado que la redacción de un proyecto es en un 30% una carga administrativa, ¿no? Es pura burocracia, es rellenar documentos. De tal manera que el encargo más pequeño que requiere el proyecto completo es la vivienda unifamiliar, ¿no? Por eso es deficitaria per se.
O sea, no hay quien levante unos costes de redacción de un proyecto completo para un presupuesto de obra de 200, 300.000 euros, ¿no? A menos que el cliente esté dispuesto a pagar unos honorarios fuera de mercado. Por tanto, para un procedimiento que no requiera proyecto, pero que tenga un presupuesto equivalente, la rentabilidad se dispara con respecto a un tipo de... ¿no? Eso es algo que más o menos intuíamos, pero que ya tenemos datos para demostrarlo. Otra cosa que ha comentado Pablo, nosotros tenemos compañeros, nos gusta mucho hablar de esto, en los que, a mí me sorprende mucho esa forma, en los que viven, por así decirlo, de póliza de crédito en póliza de crédito, ¿no? Es decir, quien trabaja para la administración, pues entiendo que lo va a entender perfectamente, ¿no? Es decir, yo hasta que cobro los honorarios del proyecto, estoy haciendo la inversión bestial en el desarrollo del proyecto, cobro los honorarios, pago lo que debo y empiezo otra vez la rueda, ¿no? Nosotros a día de hoy no tenemos financiación. Y es algo que nos siguen insistiendo la gente de los bancos en que tengamos financiación. Nosotros nunca hemos tenido financiación. Cosas puntuales, ¿no? Prefiero, o sea, pero ¿por qué? Porque esa estructura del estudio de esos dos departamentos, vamos a decirlo, interiorismo, arquitectura, se van complementando de una manera muy eficiente desde un punto de vista empresarial. Nos da tesorería, nos da corto, nos da largo, o sea, los dos funcionan bien. Cuando la gente viene a trabajar con nosotros por primera vez, yo le digo una cosa, digo, mira, yo no sé lo que va a pasar dentro de 10 años porque esto se puede otra vez al garete todo. Esa es la segunda pregunta. Bueno, pero que la cosa es esa, es decir, creo que nosotros somos solventes y esa es la clave para nosotros. Y dentro de 10 años, pues no esperamos grandes cambios. Nosotros hemos tenido picos de trabajo, como te he comentado, que hemos subido bastante el volumen de producción y yo creo que estamos llegando a un equilibrio. Bueno, tú sí decías hoy que iba a haber que sí esperas un gran cambio. Yo espero un cambio, pero no nuestro. No, tú decías hoy, coño, que esperas un gran cambio en la oferta que va a ofrecer el sector a una demanda que a lo mejor sí es parecida, pero que la oferta va a cambiar mucho. Hay una serie de cambios que yo creo que son obvios. O sea, desde la jubilación de un núcleo muy importante de la profesión, ¿vale? O sea, que eso en los próximos 10 años vamos a ver como los arquitectos que hemos conocido, pues desde que entramos en la escuela, pues van a ir jubilándose y van a ir dejando la profesión, que esas estructuras de estudios de arquitectura que nosotros hemos venido conociendo, yo tal vez disculpadme porque no hablo mucho del estudio de arquitectura que se dedica al concurso, como habéis visto prácticamente nosotros no trabajamos para la administración pública, no somos académicos, entonces, hablo mucho más del estudio de arquitectura que siempre me ha interesado más a mí, que es el estudio de arquitectura con una visión mucho más comercial o empresarial, ¿no? Esos estudios, y conocemos algunos casos muy cercanos, no tienen continuidad. O sea, en el momento que se jubilen los titulares, vamos a decirlo así, no hay ni una saca familiar, ni han generado ellos mismos una estructura de socios por abajo de ellos que vayan a coger la papeleta, yo no sé cómo lo van a resolver, que sigan con eso, ¿no? Y eso lo vamos a ver de aquí a nada. A la vez también creo que hay otro cambio, un cambio tecnológico, ¿no? Evidentemente, lo que hemos estado hablando de la comida, o sea, eso existe. También entender qué es lo que, o sea, qué estudios hay ahora mismo que puedan ir cogiendo el trabajo que se ha ido desarrollando en ese país. Pues no lo sé. Entonces yo creo que realmente estamos en un momento peculiar. Nosotros lo vivimos y creo que eso sí lo conocemos todos. No hay fontaneros, ¿no? ¿Y por qué no hay fontaneros? Bueno, porque la gente dejó de formarse como fontaneros. Ha habido un gran paréntesis en su formación de fontaneros. También ha habido un gran paréntesis en la formación de estudios de arquitectura. Y yo creo que yo eso lo percibo. O sea, no hay grandes esas estructuras de 15, 20, que no hay. Vamos, las hay, pero pocas. Y entonces, pues, a ver qué nos encontramos. Entonces, esos momentos de incertidumbre, y volvemos a lo que hablábamos antes al principio, yo creo que pues son también momentos de oportunidad, porque competir con los grandes es complicadísimo, ¿eh? O sea, eso es, además, nosotros hemos estado en algunas situaciones con estudios muy grandes de arquitectura y es que no se puede competir con ellos. Pero, por ejemplo, ¿vuestra aspiración creéis que es que el estudio que ahora mismo formáis, que tenéis 4 personas en plantilla, se convierta, por ejemplo, en 15? O sea, ¿creéis que vosotros vais a aspirar a ir creciendo o os gusta la escala que manejáis y os sentís cómodo con ese...? Si le pregunta a cada uno te va a decir una cosa diferente. Sí, efectivamente. Sí, ¿no? Porque cada uno entre vosotros...
Mira, por nuestra experiencia, el hecho de ser 4 socios, que es una estructura grande, ¿no? Hace que el crecimiento sea sencillo si es necesario, ¿no? Yo entiendo que una estructura piramidal, ¿no?, de que de uno parten responsables y de ahí tal, es complicada, pero para nosotros, cuando ha hecho falta, ojo, y luego es complicado la gestión de recursos humanos y encontrar perfiles especializados es complicadísimo, también lo hemos hablado antes. Pero tenemos un crecimiento natural. Quiere decir que cada una de las patas que os he dicho, ¿no?, de producción, interiorismo, arquitectura, tiene un crecimiento sencillo. Y te aseguro que si necesitamos 15 personas, seremos 15, y si necesitamos 8, seremos 8. O sea, que para nosotros no es una necesidad crecer, como os he dicho, porque estamos muy satisfechos con los trabajos que necesitamos, los grandes, los medianos y los pequeños. O sea que es poco probable que porque el mercado que conocemos hoy, ¿no?, y en el que nosotros nos desarrollamos, nosotros vayamos a una estructura como las que conocimos de 30 y tantas personas, con departamentos de instalaciones, departamentos de estructuras, departamentos de aparejadores. Esas estructuras nosotros no creo que la vayamos a conocer ni nos va a hacer falta, ¿no? Porque además una manera de crecer para nosotros, y la utilizamos mucho, es crecer hacia afuera. Nosotros, para un proyecto colaboramos con uno, para otro proyecto colaboramos con otro, y eso funciona muy bien. Eso sí, especialistas, como decía Manuel, a ser posible los mejores. Es que yo creo que esa es la clave. O sea, nosotros siempre, de hecho, una de las cosas que siempre comentamos, nosotros en el estudio somos 8 arquitectos. Y lo digo como un valor, es decir, o sea, en el estudio nos dedicamos a hacer arquitectura y construcción. ¿Quién sabe de estructura? Estructurista. ¿Quién sabe de iluminación? Técnico de iluminación, ingeniero de iluminación. ¿Quién sabe de acústica? O sea, yo no creo que nosotros no estamos capacitados para poder rellenar el H1 y luego el HS y luego estar haciendo las circunstancias urbanísticas. O sea, yo no creo en el arquitecto que sabe de todo. No, entonces nosotros sabemos construir y gestionar los procesos y luego intentar buscar a los que mejor podamos, ¿no?, para cada una de las especializaciones. Eso te permite una estructura que con una estructura nuclear relativamente pequeña puedes hacer proyectos muy grandes. Y no hay que tener miedo a sacar el trabajo fuera del estudio. Eso sí es una cosa que nosotros siempre tenemos claro desde el principio, ¿eh? A lo mejor aquí hay gente que quiere preguntar. Eso te iba a decir, que no sé si... A lo mejor hay que decirla, ¿no?, que si alguien está ahí en Teams, si quiere... Sí, creo que los que estáis en casa online tenéis que encender cámara, ¿no?, el que quiere intervenir. Y no sé si Mauricio, ¿no?, desde ahí tú detectas quién. De momento nadie, ¿no? Vale, muy bien, gracias. Oye, una cuestión que yo creo que les puede interesar mucho, sobre todo a la gente joven que está empezando. Dos cuestiones. Honorarios. Todo el mundo sabemos cómo está la calle, lo complicado que es saber vender tu trabajo y saber cobrar por tu trabajo. ¿Cómo estáis en honorarios, conociendo el patio? ¿Sois competitivos en honorarios? ¿Estáis, digamos, por encima de la media, por debajo de la media o en la media? Eso es lo primero. Son muy baratos para el servicio que damos. No, eso siempre, seguramente no, pero me refiero que este tipo de dedicación exige saber negociar bien unos honorarios, y creo que en eso, pues, a lo mejor vuestra experiencia puede ser positiva. Segundo tema, ¿qué porcentaje externalizáis del trabajo? Porque eso también redunda en la productividad. Y tercero, en este tipo de encargos el control económico es importantísimo. Tenéis un aparejador en plantilla, confiáis siempre en ese mismo técnico, hacéis las mediciones vosotros, las contratáis fuera, y cómo vigiláis el control económico de la obra. Porque he visto que antes vendíais no sustos para el cliente. Sí, en honorario, mira, conocemos el mercado, eso seguro, y conociendo el mercado somos más caros que la media. Ahora, intentamos, o bien porque directamente, o bien a través de prescriptores, que el que viene a buscarnos esté dispuesto a pagar un poco más. Y quieras que no, bueno, eso no es siempre así, o sea que verás tú, se dan todos los casos, ¿no? Pero intentamos que desde el principio eso marque una pauta, ¿no? Lógicamente, nosotros somos los primeros que para un encargo que nos interese, pues
hay que asumir, incluso como he dicho antes, hay que asumir ir a pérdida. Puede suceder, ¿no? Pero conociendo el mercado, por otro lado, veníamos en coche y veníamos hablando. Esto tampoco cambia tanto. Tú coges los baremos colegiales obligatorios y luego orientativos y hoy es que sigue siendo lo mismo. Si quieres decir que ¿Con qué criterio calculáis unos horarios? tenemos dos fórmulas. La primera, como debería ser, después de todo esto que he contado, es con los históricos, ¿no? Para eso están. Esa sería la manera, ¿no? Y así os lo contaríamos hoy. Y la hacemos. Pero es que resulta que seguimos calculando en horarios con el librito de baremos, publicado. Ese libro que es que sigue, verás tú, que se lo venía contando no se puede, no se debe. No, son orientativos, sirven, pero si es que al final el mercado, verás tú, que son orientativos. Yo ojalá fuesen obligatorios. Y cuando tenemos las dos, ¿no? Por un lado, mercado, ¿no? Baremos, mercado, conocimiento del mercado, y por otro, costes nuestros, los cruzamos. Hace 2 días lo hiciste. En un presupuesto... 60 euros. ¿Pero eso significa que cobráis sobre presupuesto de ejecución material? No. Bueno, que calculamos sobre eso. La forma de trasladarlo, muchas veces el problema es que al final cuando te ponen en la mesa, igual que nosotros cuando las constructoras ponen la oferta y tenemos que elegir a qué constructora va a hacer la obra, pues al final tienes allí la oferta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comparar cosas, ¿no? Iguales, ¿no? Entonces puede ser que muchas veces para trasladar el lenguaje, que esto fue el pianista, para que la oferta sea comparable a la de otros compañeros, pues muchas veces tenemos que llevarnos a la estimación por PEN. Pero que esa estimación por PEN es una forma de presentación muchas veces de la oferta y también muchas veces también de ponerla en valor, ¿no? Y decir, oye, pues mira, esto es lo que estás pagando a nosotros. Y de ofrecer un servicio al cliente. Desde primera, hay gente que viene con un plan de negocio serio, pero muchas veces llega y no tiene ni idea de cuánto se gasta. Entonces, lo primero que tú le haces es una estimación, no de PEN, de todo, ¿no? Entonces, hacemos un cuadro y el tío empieza a ver, ¿no? A imaginarse. Claro. Y tú le dices, bueno, y de todo esto yo cobro un porcentaje. Y esos porcentajes, como te digo, son los de toda la vida. Ahora, ¿esos porcentajes coinciden con los costes que yo sé que voy a tener para un proceso? Pues si van sobrados, fenomenal, podremos ajustar, y si no, pues habrá que subirlo. Y el otro día que tú hiciste el cálculo de las dos maneras, es que coincidían, podía variar un 5%, o sea que verdaderamente, que podía variar un 5%, ¿no? Una estimación y la otra, o sea que verdaderamente estamos ajustados, ¿no? Claro, lo que pasa es que el hecho de ir sobre seguro, y nunca haya pérdida intentando no irlo, pues hay veces que te obliga a ir más caro que el mercado. Bueno, como os decía antes. No, pero es todo lo contrario. Yo creo que, vamos, yo es que estoy convencido de que cobrar un porcentaje sobre un presupuesto es un error craso. Que siempre nos hemos ido tragando, pero es que no tiene ningún sentido. Si tú tienes que hacer un interiorismo sobre un presupuesto de ejecución material de 50.000 euros, cuando la dedicación que tú le vas a echar a ese proyecto no, es absurdo, ¿verdad? Es infinitamente mayor. Entonces, no tiene ningún sentido. Lo cuento un poco porque para los jóvenes me parece importante, es que hay determinadas cuestiones que no te las puedes plantear según una baremación. Eso por un lado. Por otro lado, una cosa que me parece muy interesante de lo que habéis planteado y que yo también creo que ahí está el futuro de la profesión, es en la cantidad de servicios que tú prestas y sabes vender. Dos cosas, que prestas y sabes venderle a un cliente. Entonces, ahí no solamente está el proyecto, como tú bien dices, sino está el proyecto, está la gestión de la obra, pero todo eso, desde pequeñitos hay que saberlo vender, porque si no lo acabas haciendo, como siempre ha pasado, por el mismo precio. Y ahorramos muchísimo dinero a un cliente y eso desde el principio es muy importante hacérselo ver. No es fácil y hay que arrancar y todos sabemos que después el mercado y la calle está con... Pero que ya que estéis cobrando, que estéis ya cobrando por encima de la media es un logro. Porque eso realmente es a lo que hay que tender. Porque es que la media es muy mala. La media salvaje es abusiva y es un desastre. Pero si te digo, Tomás, que lo de la media... Estoy completamente de acuerdo contigo en que los servicios hay que venderlos. Aunque luego no los quieras cobrar, pero tú tienes que venderlos. No, hay que cobrarlos. Entiéndeme lo que quiero decir. Sí. Cuando la redacción de un proyecto, y yo creo que eso entra muy... O sea, todo nuestro trabajo, o así nosotros intentamos ser muy serios en nuestro trabajo, vamos a decir, parece una obviedad, ¿no? Pero porque entendiendo que desde esa seriedad que nosotros le podamos dar, es la manera en la que podemos darle valor a cualquier cosa que se haga. Aunque sea presentar un documento por registro electrónico. Es que eso es una responsabilidad. Y muchas veces cuando parece que sean cosas por hecho.
y muchas veces la gente no la sabe. Entonces hay que explicar todo ese procedimiento que se va a seguir para el desarrollo de un proyecto, pero que no es que no lo sepa una familia que se va a hacer su casa nueva en una parcela, es que no la sabe el consejero delegado de una empresa, es que no la sabe, es que ni se lo plantea, para esto es unos planitos, vámonos, pum, ¿y cómo me va a cobrar eso? ¿No? Entonces, pero claro, si eres capaz de explicarle qué es lo que va a pasar, pues lo entiende. Normalmente lo entiende, hay gente para todo. Y decide, entendiendo, decir, pues yo soy capaz de hacer esto y entonces no te lo voy a contratar a ti, por lo tanto no te voy a pagar estos honorarios. Aquí se puede elegir, esto es como... pero no lo voy a hacer. No me pidas luego que lo haga. ¿Entiendes la diferencia? Es decir, yo ni pasa a ser nuestra responsabilidad y muchas veces se convierte en ya te lo dije. Entonces, bueno, o sea que al final muchas veces, insisto en esto, es poner en valor el trabajo que se hace diariamente, seguramente en todos los estudios, en todas las oficinas de la arquitectura de aquí. Si es que eso es así. Lo que pasa es que hay que intentar ponerlo y continuamente explicarlo, y explicarlo, y explicarlo. Evidentemente, para poder explicarlo tienes que tener la oportunidad de que alguien te escuche. Pero se consigue, se va consiguiendo. Se va consiguiendo. Y yo nunca hemos creído en ser baratos, ¿eh? El control económico que preguntaba antes, ¿cómo lo lleváis? La medición del proyecto, ¿quién la hace? La medición es La para gente en nosotros. casa, lo hacéis vosotros. La medición Eso es otro tema importantísimo. para nosotros La medición para es nosotros la auditoría interna del proyecto. Entonces, la redactamos nosotros, a pesar de que tiene algunos inconvenientes, pero en general es satisfactorio. Lógicamente, luego lo recomendable es que haya una revisión exhaustiva por parte del que vaya a ser director de ejecución, pero las mediciones las hacemos nosotros. La medición de proyectos. A mí eso me parece clave, y me parece clave en el comienzo de la actividad profesional. O sea, controlar económicamente una obra es conocer la obra, y quien conoce la obra de verdad es el arquitecto que la diseña. Pero lo que pasa es que efectivamente los papeles tradicionales de reparto de tareas en un estudio tradicional, vamos a llamarlo así, yo creo que a veces esto ha hecho que otro profesional tenga un mayor peso propio en el control económico, y eso no siempre funciona bien, salvo que tengas un excelente profesional. Pero en vuestro caso, por eso me interesaba saber si hacéis, ya sospechaba que hacéis las mediciones en casa, pero me parece bien. Además, porque el hecho de trabajar en esas escalas tan diferentes lo fomenta. No cabe en pequeño proyecto de interiorismo encargar las mediciones. Bueno, sí cabría, pero el dominio sobre... Y claro, eso nos ha generado un hábito que en proyectos grandes también funciona. Bueno, también nos preguntabas, ¿no? Porcentaje de subcontratación sobre un proyecto. Sí, es la última, la externalización, porque antes comentabas que... Eso cambia mucho. Especialistas exclusivamente. Sí, pero puede cambiar mucho, porque puede haber un proyecto que el especialista tenga una participación... Estaba haciendo un refuerzo estructural de una cubierta, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ¿no? O sea, no calculáis instalaciones, no calculáis estructuras, cualquier cosa rara, digamos, la sacáis fuera. Arquitectura y construcción. Vale. Sí. De proceso. Por saberlo, y porque también veis vosotros un poquito... Además, no, que la empresa pero funciona, de verdad ¿no? que lo defiendo. Yo entiendo los beneficios, de hecho alguna vez, los beneficios de tener incluso las infografías. O sea, lo que no es, vamos a decirlo, Sí, las infografías las tenemos fuera, las hemos tenido dentro y las ya hemos están tenido fuera. dentro, las hemos tenido fuera. Lo que no sabemos, vamos a decirlo así, lo que no somos expertos. ¿Esa externalización entran en juego compañeros o son otros profesionales? O sea, ¿colaboráis con otros arquitectos especialistas? Da la casualidad, Sí, da la casualidad que casi siempre son arquitectos. siempre son Eso está arquitectos. muy bien también, porque eso genera un trabajo... La ingeniería de estructuras son arquitectos, la ingeniería de instalaciones son arquitectos, el renderista es arquitecto, la paisajista es arquitecta. Bueno, pues fantástico. Bueno, que no. También que tenemos no, relaciones que con otras personas, pero... Eso, endogámico, ¿no? Viva la endogamia en este sentido. Pero que es verdad, o sea, que al final poder centrar tus esfuerzos y ojo, y es una cosa también importantísima, sobre todo cuando se empieza, eso lo tenemos nosotros, la tranquilidad que da saber que partes tan fundamentales del proyecto como las instalaciones, que se puede llevar el 30 o el 35 perfectamente de un presupuesto de obra de este tamaño, o las estructuras, no es que estén bien, es que están perfectas. Eso es una tranquilidad que no se paga con dinero. Y por eso digo que es importante colaborar y colaborar con gente que sepas que son mejores que tú, o sea, que saben muchísimo de lo suyo. Eso yo creo que es importante. Y además se aprende, ¿eh? Luego es la segunda parte que se aprende un montón.
Fantástico. Algo más por ahí. Yo tengo una pregunta, porque me parece fantástica la organización y los departamentos de marketing, todo eso está estupendo, pero ¿cómo empezasteis? Porque yo ahora mismo tengo una compañera y estamos las dos arrancando, y yo soy marketing, yo soy presupuesto, yo soy proyectista, yo soy todo con ella. Entonces, ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo iniciasteis? Mira, eso tiene dos respuestas. La primera, no teníamos ni idea de nada, como cualquiera, ¿no? Pero el hombre orquesta es jodido. Tocar el acordeón y el tambor, entonces éramos 4, ¿no? Y ser 4, además que esas cosas yo creo que no suceden por azar. O sea, el hecho de que fuésemos esos 4 con una complementariedad que se ha demostrado en el tiempo, ha permitido que cada uno se especialice en algo. Entonces, mucho más fácil, ¿no? Uno ha tenido que aprender a hacer la contabilidad de una empresa, otro ha tenido que aprender a llevar un plan de marketing. A saber algún plan de marketing. A saber, lo primero, ¿no? Para eso hay que formarse, ¿no? Otro ha tenido que saber preparar unos presupuestos anuales, ¿no? Y rendir cuenta delante de, ¿no? Te tienes que formar. Pero claro, es más fácil formarte de una cosa que de todo, ¿no? Por tanto, el consejo, hay que unirse con gente buena, muy buena, ¿eh? Ojo, porque esto es una relación muy seria. La confianza tiene que ser como en tu novio, novia, marido, mujer, ¿no? Que a pesar de eso, bueno, pueden suceder en el día a día errores, pero a mí no se me ocurre pensar que yo voy a la hora de preparar un presupuesto o una publicación. Yo por esto le decía a Paula antes, digo, a mí es que ni se me ocurre siquiera plantearme que yo voy a compartir una publicación para decir que estamos hoy aquí. Es que hay una persona en el estudio que es el mejor en eso y cada uno tiene su responsabilidad y su capacidad y su especialización. Pero claro, cuando eres uno solo es jodido. Es que uno solo monta un estudio de arquitectura, yo creo que esa sería una de las respuestas claras que yo veo. Una persona sola, en nuestra forma de entender nuestro trabajo diario, es muy complicado. Yo sí tengo otra socia y sí que es verdad que nos complementamos desde la carrera, también trabajábamos las dos en pareja, ella hace también unas cosas, a mí otras, y creo que en ese sentido sí se parece a lo que comentáis, pero claro, en una escala mucho más, sí, nos repartimos un poco el trabajo según lo que se nos da mejor, pero llegar a una estructura tan organizada de empresa, yo ahora mismo lo veo imposible, vamos. No es solo lo que se te da mejor, es lo que tienes que hacer. Es que hay que hacer cosas que no te gustan, pero hay que hacerlas. Claro, Mira, sí. Casa, ¿no? Sí, sí. Te pongo un ejemplo. Al invitarnos a esta charla, no había duda de que yo tenía que estar aquí, ¿vale? Bueno, como vamos a hablar de la producción del estudio, pues es mi responsabilidad. Y Manuel me acompaña amablemente y ha echado un muy buen día. Pero hoy, nuestro socio Javi, que lleva el departamento de interiorismo, hoy está él dando una charla a una institución de diseño y él tiene la responsabilidad de prepararla, de formarse y en este caso de impartirla, ¿no? Claro, sería imposible si no fuésemos varios en quien repartir esas tareas, esas responsabilidades. Y cada uno sabe dónde está. O sea que... ¿Esas tareas hay relaciones públicas? ¿Tienen relaciones públicas? Alguien que está en la calle buscando trabajo. ¿O el trabajo llega al estudio? No he sido capaz todavía de... Mira, lo hemos hablado mucho, ¿no? Ahí está la búsqueda activa, ¿no? Y luego podríamos considerar pasiva. La búsqueda activa, de todo lo que he dicho que hay que formarse, que hay que aprender, es lo que nadie ha sabido enseñarnos. ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se busca trabajo en la calle, ¿no? Yo no tengo ni idea. Ojo, es una manera de hablar. Tenemos un lema en el estudio, hay que estar en todos sitios. Entonces, el estar en todos sitios significa que hoy hay que estar aquí, por supuesto, mañana hay una cosa que hay que estar, y entonces que el nombre suena y suena y suena y suena. Entonces, ¿con qué trabajamos? No con el cliente final, eso es muy difícil, pero con prescriptores. Entonces, de hecho tenemos un ciclo en el estudio de prescriptores y eso es lo más activo, ¿no? Ahora, más allá, pues, que hay figuras que se dedican a eso, pero no ordenó. No hemos sido capaces todavía. Hay otra manera de formular la misma pregunta. Hacia el final, ¿cuántos años lleváis?
14 o 15, 14, ¿no? 14 o 15, ¿no? En estos años, la dificultad mayor que puede tener quizás un joven al principio es tener un encargo que realmente le permita desarrollar su creatividad y no tener que pagar para hacerlo. O sea, digamos que no le cueste el dinero. Pero la entrada de trabajo, yo creo que los jóvenes, ahora el manejo de redes sociales, el manejo de... Eso puede ser una fuente de entrada de trabajo. En vuestro caso yo creo que puede serla, precisamente por esa especialización. No la Pero pregunto antes. ¿tenéis hecho algún tipo de estudio de por dónde os llega el cliente? Sí y no. Es que no la pregunto antes. Y bueno, da la respuesta que hemos dado. Es que hemos estado hablando de eso antes. ¿Qué porcentaje viene porque una obra te lo ha traído? No, vamos, si nos ha contratado alguien porque ha visto una foto en la web, se me viene a la cabeza una persona de esos 400 y pico proyectos. O sea, creo que es muy raro, y además, creo que lo comentaba, no me fiaría mucho de primera, ¿no? Alguien que te contrate por una foto en una publicación de Instagram o de Facebook, no sé, me da mucha confianza como cliente. ¿Qué es lo que sí creo que hace muy bien eso? O sea, la presencia al final en medio, esa presencia física hay que tenerla, esa es la presencia activa que yo creo que podemos hacer nosotros, no conocemos otra, y la que no es física, ¿no? La de redes sociales, que es que la marca esté reforzada, es decir, que busques lo que busques, ¿no? Si alguien se va de aquí con una duda... Preguntes a quien pregunte. Esto está claro siempre es lo mismo. No, y hay una clave que últimamente nos dice mucho. Llega alguien a Sevilla, un inversor extranjero o alguien, Sí, y yo es que he preguntado por vosotros y todo el mundo me ha hablado bien. Todo el mundo, pues un proveedor. ¿Quién es? Pues, para cada uno es diferente, ¿no? No, entonces, hombre, eso es inevitable. Eso es estar, ¿eh? Eso es estar, sí. es estar. Tiene que ir calando, ¿no? Calando, eso es tiempo. Luego yo creo que también muy importante, muchas veces, me parece una chorrada lo que voy a decir, pero sea amable. Es que parece una chorrada. Es que he visto gente como tratando a otras personas que trabajan contigo a diario mal. Esa persona va a hablar mal de ti, aunque seas una auténtica máquina. Porque si el fontanero de tu obra, que a lo mejor tiene un desastre, y lo tienes que echar de la obra, pero echarlo educadamente, no lo traten mal, me refiero, o sea, que parece una chorrada, pero es que esos son, cuando Pablo habla de prescriptores, esos son nuestros prescriptores. Mis prescriptores son, yo nunca lo hemos hecho, la verdad, es mucho hacer un día. ¿Cuánta gente diariamente tratamos con ella? De todas las personas, todos los que estamos en el estudio. Esa masa que se reparte, si la imagen que esa gente da de ti es relativamente, olvídate de Instagram, de Facebook, esa es la que vale. Entonces, eso es muy importante. Evidentemente tiene que haber un primer proyecto. Y nosotros fue lo de los ingleses, ¿no? Amigos, familia y locos. Nosotros tuvimos amigos, familias y locos. Claro. Las tres cosas. Además, los locos nos acompañaron mucho tiempo. Pero muchas veces entrar en proyectos que tú dices, madre mía, ¿esto cómo se pudo hacer? ¿Cómo pudimos hacer esto, no? O sea, ¿cómo se sale con una casa aquí? Esto es imposible. Porque tienes que hacerlo. A mí me gustaría saber, en vuestra trayectoria de 14 años, en esa línea, ¿en qué momento creéis que ya hay un equilibrio entre horas de trabajo, satisfacción laboral y economía? O sea, ¿cuándo se llega a ese punto, ¿sabes? Para alguien que está empezando. ¿Cuánto? ¿Sabes? Mira, fue temprano, pero ya entramos un poquito en anécdotas de abuelo cebolleta. Es que se dio la circunstancia, mucha osadía esto que voy a contar, pero se dio la circunstancia de que, concretamente, éramos 11, ya os he contado antes, en aquella época éramos una auténtica un colectivo. Pero Manuel y yo habíamos acabado unos meses antes y él estaba trabajando él entró a trabajar en el departamento de proyectos de la Universidad de Sevilla. Entonces, por aquella época la Universidad de Sevilla estaba redactando dos proyectos. La Facultad de Enfermería y la Facultad de Odontología. Al final de obra, Facultad de Odontología. Y necesitaban una asistencia técnica para la redacción de proyectos de ejecución. Vagamente sabíamos lo que era un proyecto de ejecución. O una asistencia técnica. Y entonces le preguntaron a Manuel, oye, ¿tú conoces a alguien? Y dice, sí, yo, mi socio Pablo, colégiate. Entonces, desde muy temprano, tanto que estuvimos en esas doble escalas con proyectos que lo que cobramos probablemente el tío se rió cuando pasamos los horarios, pero para nosotros en aquel momento era suficiente para un año. Entonces, esa entrada de efectivo, estos dos concursitos que ganamos, desde primera hora nos permitió que aquello no nos costase el dinero y tener cierta tranquilidad económica, ¿no?
25 años, o sea que yo vivía con mis padres, ¿no? Entonces, eso nunca fue una preocupación y, claro, eso daba mucha tranquilidad. La satisfacción en cuanto a los encargos, pues como hemos dicho que hoy en día seguimos haciendo esos encargos pequeños, eso fue casi desde el principio. Todo, coño, hacerle la casa de Puebla a los padres de Manuel fue una satisfacción, ¿no? Y entonces, claro, eso ha llevado a que después hayamos tenido la oportunidad, que eso se dio temprano. Entiendo que nadie está dispuesto a tener que estar pagando por trabajar, eso es un horror, vamos, supongo. Pero sí que está preparado para el principio es duro. Hombre, era para salir chillando. Muy duro. Nosotros íbamos en la moto por Reina Mercedes con los 7 cajones del puesto de ejecución de la facultad de enfermería, siempre te van a poner 7 cajones. Dogor, no sé si conociste, cerró una tarde, o sea, era... Pero no había miedo, o sea, creo que nunca hemos dicho que no a un reto. Entonces, bueno, podía haber salido la cosa. Bueno, de hecho, esa obra fue un desastre, bueno, pero no fue culpa nuestra. De hecho, nos echaron de allí. Tienes que tener la oportunidad de hacerlo y encontrar esa primera oportunidad es la clave. Pero una vez que tengas esa, de verdad creo, lo pienso y por lo hemos vivido, es manera de tirar. Y pasa casi con cualquier profesión liberal, me refiero. Es decir, siempre, el asesor tiene que encontrar a la primera persona que asesore, que seguramente pues, va a ser tu padre, tu primo, tu hermano, tu cuñado, alguien. Y a ese tío hay que engañarlo. Y luego que repita, ¿no? Claro, y luego que repita. Hay más preguntas. Hay una cosa que hemos comentado hoy comiendo, ¿no, Carmen? Tú lo has dicho a los dos. Esto tenéis que contarlo esta tarde. ¿Esto qué? Esto tenéis que contarlo esta tarde. ¿Cuál? Cerramos a las 3, ¿no? Sí, Sí, nos importante, preguntaba. Sí, no ha hablado de eso, su gestión de horarios en la oficina. Eso es una cosa que... Fíjate. A mí personalmente me ha llamado la atención. Pero mira, y me sí, parece que eso para... eso es un tema que creo que es de esas partes del sentido común que había abandonado el sector de la arquitectura, ¿no? Sí, y la gente, ¿cuánto trabaja en vuestro estudio? Bueno, pues la gente tiene flexibilidad para entrar cuando quiera, irse cuando quiera y echar sus 8 horas, ¿no? ¿Qué hace la gente? Pues casi todos entran a las 7 de la mañana y se van a las 3 de la tarde a su casa, ¿no? Bueno, y por las tardes, por la tarde, no sé, uno cose, el otro corre, no sé, ¿no? Mientras no se dedique a otro, trabaja en otro estudio. Entonces, para nosotros es natural que la gente tenga unas condiciones de trabajo no dignas, ¿no? Ya no hablo de dignas, digo las propias a un arquitecto, o sea, que es con mayúsculas. Y además que pueda desarrollar una vida familiar, ¿no? Manuel tiene 3 niños, yo tengo 4, entonces hay más cosas aparte de la arquitectura y del trabajo, ¿no? El horario es un poco más amplio de 7 a 3. Hombre, desde luego, ¿no? Dedicación por la que haga falta, ¿no? Pero que esto no, que no hemos venido aquí a sufrir y esos concursos, a no dormir, y una noche y otra y una tarde. Yo creo que al final eso más es poco productivo, ¿eh? Yo estoy convencido. Yo creo que nosotros uno de los motivos por los que normalmente llegamos a las entregas, primero porque las planificamos bien y luego somos bastante productivos. Y una de las partes de ser productivo es que la gente tenga la capacidad de dar con la tecla porque no está completamente bloqueada por una situación profesional que es que le tiene asqueado y, ¿no? Vamos, digo yo, entre otras cosas. Si la gente que viene al estudio por primera vez dice, coño, qué silencio. ¿Vale? Es un sitio en el que puede haber 8, 9, 10 personas, 11 personas en una misma sala, pero es un sitio en el que... ¿sabes? Ojo, hay un apretón, pues, se aprieta, ¿no? Pero no es lo normal. No es lo normal. Hombre, tenemos 2 momentos en el año, 2 picos de entrega, ¿no? Final de año y final de julio, ¿no? Entonces, pues ahí todos sabemos que hay que remangarse y cerrar, ¿no? Cosas que nosotros mismos, esos dos puntos del año los planificamos con 3 meses. Entonces, 3 meses antes hacemos un plan, ¿no? Y, hombre, llega la última semana y siempre está, yo siempre digo, si el miércoles, un viernes, ¿no? Nos vamos un viernes de vacaciones, cerramos el estudio. Si terminamos el miércoles nos vamos, ¿eh? Y bueno, al final llegamos al viernes, pero que a la 1 puede ser que estemos abajo en el Ventura tomando una cerveza. Una última cosita, eso también me interesa, el tema de vacaciones. ¿Soléis hacerlo, cerramos el estudio y nos vamos todos? Sí, ¿Funciona mejor? Yo cerraría... Escalonado. No, hay que cerrar. A mí eso del escalonado... Mira, como te he dicho, que no somos hombre orquesta, no sirve de nada esa guardia. No, es que yo me he quedado en el estudio de guardia. ¿Haciendo qué?
Solos no puedes hacer nada. Además, en agosto, Sevilla en agosto es inactiva, ¿no? Están cerradas las administraciones, están cerradas, los clientes no están. Coño, entonces, en las épocas de vacaciones se cierra el estudio, no pasa nada. Si yo pudiera 3 semanas en agosto, lo hacemos 2. En Navidades, 1 semana. Eso no quiere decir, yo no tengo 2 teléfonos, yo tengo 1, o sea que este suena a todas horas, ¿no? Pero el estudio cierra 2 semanas y no pasa nada. Pero también es verdad que nosotros, con esa política tan radical, que la tenemos desde siempre, ojo, esto siempre ha sido, es curioso como a lo largo de los años hemos ido viendo como al principio los veranos eran un auténtico coñazo, por ejemplo, daba igual que todo el mundo y como yo creo que no sé, digo, si la gente alrededor se han acostumbrado o nos han copiado, pero es que por ejemplo este último verano ya era la leche, o sea, en febrero, yo digo, tío, ya está preocupado. Sí, llega un punto que ya no te llaman, ya no hay correo, bueno, vacaciones. Oye, ¿qué pasa? Y entonces yo voy a llegar y decir, no, que hemos estado de vacaciones, ¿cómo estado de vacaciones? Coño, qué bien, o sea, que realmente... Pero vamos, que cierran, que es que nosotros, nuestros proveedores, la fábrica de, yo qué sé, de mobiliario, te avisan en junio y dices, oye, que en agosto no tengo producción, que me hagan los pedidos ya que... Y nadie se dice, claro, vacaciones, bueno. Eso sí, hay que hacer esa chuchón. Hay que dejar cerrado el 31 de julio, tiene que estar todo presentado, y el 22 de diciembre tiene que estar todo presentado. Entonces tú te vas con tus deberes hechos, más tranquilo que nada más. Y normalmente en los procesos de obra, hago un gran paréntesis, porque si estuviera aquí Javi se dice, salvo las aperturas para septiembre. No, hombre, las obras no paran. Las aperturas son, y eso sí es verdad que si le toca a uno, pues está jodido, porque tiene que abrir. Entonces, bueno, pues, pero por suerte lo has planificado con 6 meses de antelación, o te has podido ir de vacaciones antes, o te has ido después, ¿vale? Pero no es lo habitual. Sí, si no hay más preguntas, ¿no? Pues veréis, la verdad es que me hace una ilusión tremenda ver la sala tan llena. Yo creo que hacía tiempo que no conseguíamos esto. Muchísimas gracias a las dos. Carmen y Ana, sé que habéis trabajado una barbaridad para conseguir que hoy tengamos este foro. También gracias a los que habéis conectado online y, por supuesto, a Pablo y a Manuel. Yo creo que hoy hemos aprendido todos mucho, los jóvenes los jóvenes de todas las edades, vamos a decir, ¿no? Hemos aprendido mucho de vosotros. Pero sobre todo yo creo que vemos una perspectiva, sobre todo para las cosas más jóvenes, una perspectiva positiva, ¿no? Ellos son muy organizados, la verdad es que son muy organizados, lo hemos visto ahora, pero creo que podemos aspirar todos a ser tan organizados como ellos. En fin, bueno, yo creo que podemos seguir comentando fuera en el patio, como hacemos siempre, con una cervecita, y esperamos que volváis a visitarnos. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. 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 Gracias.